es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto considerado, en contra de la fuerza eléctrica y a velocidad constante. Cabe destacar que el potencial eléctrico solo se puede definir unívocamente para un campo estático producido por cargas que ocupan una región finita del espacio. Pasamos a lo que sería el cálculo del potencial eléctrico. Para ello deberemos haber identificado previamente los datos que son solicitados, es decir, V, que es el potencial eléctrico. Este se va a medir en volts. K, que es la constante, esta se va a medir en newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Q, que es la carga, esta suele medirse en coulomb. Y R, que va a ser la distancia, esta se va a medir en metros. También depende del problema. Por ende, la fórmula dice así: potencial eléctrico es igual a constante por carga sobre distancia. De esta manera, y haciendo un par de despejes, podemos determinar cada uno de los valores que tiene la fórmula. Pero principalmente, esta es la manera en la cual se calcula el potencial eléctrico. Diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. La tensión entre dos puntos A y B es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de dichos puntos A y B en el campo eléctrico, que es un campo conservativo. Si dos puntos tienen una diferencia de potencial, se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga se crea el punto de mayor potencial, se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y en ausencia de una fuente externa, que es el generador, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Lo que es la ecuación para determinar diferencia de potencial, donde V es diferencia de potencial, I es intensidad de corriente y R es la resistencia. Aplicación de potencial eléctrico. Es la cantidad de trabajo necesaria para mover una carga eléctrica de un punto a otro, por lo que entre sus aplicaciones pueden encontrarse lo que son el precipitador electrostático, lo cual este es un dispositivo utilizado para la descontaminación del aire que utiliza las fuerzas eléctricas para la remoción de fracción sólida de un efluente, dirigiendo las partículas hacia las placas del colector. También tenemos el generador de Van der Graaf. Este es un aparato utilizado para crear grandes voltajes. El primer generador electrostático fue construido por Robert Jamison Van der Graaf en el año de 1931 y desde entonces no sufrió modificaciones sustanciales. Tenemos también lo que es la impresora láser. La impresora láser en realidad son impresoras electrostáticas, ya que esta utiliza corriente electrostática a fin de producir diferencias de potenciales de manera controlada. También tenemos lo que son las células solares orgánicas, las cuales las células fotovoltaicas orgánicas se consiguen a partir de polímeros orgánicos. Estas son largas cadenas de moléculas basadas en carbono.
Por último, ejemplificaremos toda la teoría mencionada con anterioridad con un par de ejercicios. El primero nos pide que determinemos el potencial eléctrico a 9 centímetros de un cuerpo puntual cuya carga eléctrica es de menos 9 microcoulombs. Únicamente se realiza una sustitución en la fórmula y obtenemos que 9 por 10 a la 9, la constante, por menos 9 por 10 a la menos 6, que es la carga, sobre 9 por 10 a la menos 2, que es la resistencia, es equivalente a menos 9 por 10 a la 5 voltios. Esto es igual al potencial eléctrico. Y en el ejercicio 2 debemos de determinar el potencial eléctrico existente en un punto P, que se debe a la existencia de dos cuerpos puntuales de cargas, que es Q1 equivalente a menos 4 microcoulombs y Q2 equivalente a 2 microcoulombs. Esto ya se encuentra representado gráficamente y para la solución únicamente tendríamos que realizar una sustitución en la fórmula de potencial eléctrico, tanto para Q1 como para Q2. En Q1 obtenemos que equivale a menos 36 por 10 a la 5 voltios y Q2 a 8.04 por 10 a la 5. Realizamos la suma de estos valores, o sea, hace menos 36 por 10 a la 5 más 8.04 por 10 a la 5 y obtenemos que la diferencia de potencial es equivalente a menos 27.96 por 10 a la 5 voltios. Conclusión. Bueno, pues esta es una magnitud física eléctrica que nos permite que nuestros dispositivos electrónicos, eléctricos y electromecánicos puedan realizar sus tareas o funciones para las cuales estos fueron diseñados y construidos. Se convierte en un fenómeno importante por el hecho de su vasta presencia en el mundo, como en la iluminación, en maquinaria de nivel industrial, en líneas de producción, en sistemas de comunicación y entretenimiento.